Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su noticiario Derecho Humanista, Informa TV. A continuación, le presento las notas más relevantes en materia de derechos humanos. Apoya derechos humanos a grupos vulnerables. Ombudsman michoacano inicia recorrido por visitadurías regionales. Equipo nuclear de la ONU espera visitar Irán. Siria informa a ONU sobre medidas y reformas adoptadas. Además, celebra Amnistía Internacional su 50 aniversario. No se mueva de su monitor, que ya comenzamos. Bien, muchas gracias por continuar con la programación. Vamos ahora con las noticias nacionales. Alfredo González Murguía, subdirector de atención a grupos en situación de vulnerabilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informó que el organismo gestiona apoyos ante diferentes instituciones a favor de grupos vulnerables como adultos mayores, mujeres, niños y personas con discapacidad, a quienes se auxilia a fin de reducir cuotas hospitalarias, conseguir aparatos ortopédicos, buscar alguna plaza laboral, entre otros beneficios. González Murguía señaló que en el año pasado se abrieron 106 expedientes por diversas peticiones de la ciudadanía, de los cuales se finiquitó el 60%. El funcionario de la Defensoría de Habitantes mencionó que muchas personas de escasos recursos acuden a solicitar apoyo de diferente índole y cada asunto o petición inicia un expediente, el cual se concluye hasta tener la certeza de que sí se apoyó a la gente. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, José María Cázares Solórzano, en colaboración con el presidente municipal de Juan Gapeo, Michoacán, Carlos Rodríguez Iturbe, firmó el primer convenio interinstitucional por una cultura de los derechos humanos, establecido este año. En su primera gira de trabajo por el interior del estado, el ombudsman michoacano mencionó que el convenio tiene como objetivo reforzar las acciones de capacitación, educación, promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Con estas acciones se busca que todos los ciudadanos sean respetados, que vivan con dignidad y que traten al prójimo como quieren que se les trate. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua puso en marcha la primera campaña de difusión de valores 2011-2012 para los alumnos de primaria y secundaria. La campaña inició en el municipio de Meoqui, donde el titular de la Comisión de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz González, habló sobre la importancia del papel del maestro en la actualidad, ya que representa el conducto de valores que todas las familias chihuahuenses necesitan. El ombudsman chihuahuense dio a conocer que dichas jornadas buscan dejar la semilla del respeto y cuidado a los derechos humanos en cada uno de los alumnos, estableciendo la regla de cumplir con nuestras responsabilidades para exigir respeto a nuestros derechos, así como fomentar la cultura de la paz. En Zitácuaro, el ombudsman michoacano José María Cázares arrancó con un diagnóstico que se aplicará a las 6 sedes regionales que integran el organismo, con la finalidad de conocer sus debilidades y fortalezas, así como evaluar el trabajo realizado. El presidente de la CEDH reconoció las necesidades del mobiliario, la infraestructura y servicios para un mejor funcionamiento de las instancias regionales, así como señalamientos de identificación para que los ciudadanos encuentren las oficinas de la CEDH en la región y poder aceptar los servicios a las personas que requieren el apoyo del organismo. En las siguientes semanas, el ombudsman continuará con la evaluación de las visitadurías regionales que integran el organismo y que se localizan en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zamora, Uruapan y Morelia. La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, Minerva Martínez Garza, giró hoy instrucciones para que personal del organismo autónomo acudiera a las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones del Estado para brindar asesoría jurídica y psicológica a los familiares de los policías del municipio de Santa Catarina, quienes presuntamente ayer fueron detenidos por fuerzas estatales y federales.
A través del constante monitoreo de los medios de comunicación, la CEDH tomó conocimiento de que familiares de los policías se encontraban en las afueras de la Agencia Estatal de Investigaciones esperando por la información que presuntamente no se les ha otorgado. El ombudsman estatal agregó que el personal de la comisión también levantará las quejas en caso de que algunos de los familiares decidan formalizar la reclamación. Las acciones prioritarias para la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Veracruz serán la creación de la Red de Atención a Víctimas del Delito, así como la consolidación de la Red de Protección a Migrantes, con el apoyo de las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Tabasco, informó el presidente de dicho organismo, Luis Fernando Pereira Escamilla. El funcionario estatal también informó que ya sostuvo la primera reunión de trabajo con los titulares de las áreas operativas y administrativas de la institución, donde se analizaron logros alcanzados y pendientes por resolver durante este 2012. La Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora investiga la presunta tortura a 12 trabajadores de una maquiladora local, cometida por personal del Ministerio Público y policías municipales. El visitador regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Héctor Cid Manríquez, mencionó que los obreros aseguran que fueron golpeados para que se les declararan culpables del robo de 4 millones de pesos en materiales y equipo. Cid Manríquez indicó que estas personas aún se encuentran arraigadas desde el pasado 29 de diciembre, cuando sucedió el hurto en la empresa Phoenix Textiles de esta frontera. La Policía Federal declinó fijar una postura oficial respecto al informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el asesinato de 2 normalistas que participaban en el bloqueo de la carretera Chilpancingo-Guerrero, Chilpancingo-Acapulco. Sin embargo, autoridades de la institución señalaron que después del incidente, alrededor de 60 elementos de la corporación se presentaron voluntariamente a rendir su testimonio ante la delegación de la Procuraduría General de la República en Guerrero. Respecto al informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Ramón Salinas, vocero de la Policía Federal, mencionó que no hay comentarios ni postura oficial hasta el momento. El ombudsman zacatecano Arnulfo Joel Correa Chacón informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 647 quejas en el 2011. Entre ellas, las corporaciones policíacas fueron las más acusadas por violación a las garantías individuales, seguidas de instituciones educativas y agencias del Ministerio Público. En total, hasta el 16 de diciembre de 2011 se lograron 44 conciliaciones a favor de los quejosos y se emitieron 11 recomendaciones a las agencias del Ministerio Público en Fresnillo, Zacatecas y la Secretaría de Educación y Cultura. Correa Chacón destacó que la mayoría de las denuncias fueron por violación del derecho a la protección de su integridad, el ejercicio indebido de la función pública y el incumplimiento de la presentación de seguridad social. En Oaxaca, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y sacerdotes comenzaron hoy la caminata por la defensa y la dignidad de los migrantes nombrada Todos por Ellos, terminado en Arriaga, Chiapas. Heyman Vázquez Medina, coordinador de la Casa Migrantes, Hogar de la Misericordia, resaltó que la caminata por la defensa y la dignidad de los migrantes, Todo por Ellos, permitió nuevamente poner el tema en la agenda política de los 3 niveles de gobierno ante la apatía y desinterés para su atención, a pesar de los asesinatos, secuestros, trata de personas y violaciones a derechos humanos. Y bien, vamos a una pausa informativa y regresamos con más información, no se vayan. Bien, muchas gracias por continuar en la programación. Vamos ahora con las noticias internacionales. Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento yemení que rechace un proyecto de ley que otorga inmunidad frente al procesamiento al presidente Ali Abdullah Saleh y a sus colaboradores,
cuyo polémico anteproyecto fue aprobado el domingo por el Consejo de Ministros. El proyecto de ley, que el Parlamento del país tiene previsto ratificar en los próximos días, otorga amnistía al presidente Saleh y a todo el que haya ejercido bajo su autoridad por cualquier delito cometido durante los 33 años que ha durado su régimen. Según una cláusula adicional contenida en el proyecto, una vez aprobada la ley, será imposible su derogación. Por su parte, Navi Pillay, la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirma que esta ley, de aprobarse, violaría las obligaciones internacionales de Yemen en materia de derechos humanos. El flujo de inmigrantes haitianos por causas económicas a Brasil no representa una crisis humanitaria, indicó un portavoz de la Agencia para Refugiados de las Naciones Unidas, a la vez que elogió los esfuerzos del país para recibirlos. Los haitianos ubicados en Brasil, con una población de 20.000 personas, se están quedando en centros de hospedaje, donde las autoridades les brindan alimentos y atención médica. Es una situación difícil para las ciudades donde los haitianos están llegando, pero no es una crisis humanitaria. Así lo mencionó el funcionario de ACNUR. En otra información, le comento que ayer 11 de enero, las organizaciones panamericanas de salud, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de UNICEF, así como la Organización Mundial de la Salud, lanzaron en colaboración con los gobiernos de Haití y República Dominicana una cruzada para la eliminación del cólera, denominada Llamado a la Acción, la Hispaniola sin cólera. Esto durante un acto efectuado en el Palacio Nacional de Santo Domingo. María de Jesús Conde, de UNICEF, Marcos Espinal, representante en Washington de la Organización Panamericana de la Salud, y el ministro de Salud de República Dominicana, Bautista Rojas Gómez, asumieron el compromiso de pasar del control a la eliminación del cólera mediante inversiones esenciales en infraestructura de abastecimiento de agua, saneamiento e higiene. Además, Amnistía Internacional celebró su 50 aniversario y escogió a Bob Dylan para este proyecto, porque este mismo año también será el 50 aniversario de su debut, Shame of Freedom. Para la conmemoración, Amnistía Internacional reunió a 80 célebres artistas de todo el mundo, siendo la cantautora mexicana Jimena Sariñana la única latinoamericana invitada. Con este trabajo, el organismo defensor quiere poner de manifiesto los ataques a la libertad de expresión, la censura que sufren muchos artistas, escritores, músicos, activistas políticos y blogueros. Amnistía siempre ha involucrado la música a través de sus campañas realizando muchos trabajos parecidos. En 2007 participaron músicos como YouTube, Green Day y Jaguares, quienes pusieron su voz a canciones de John Lennon en pro de los damnificados por el conflicto racial en Darfur. El Fondo de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señaló hoy que 2 años después del terremoto que devastó Haití, la situación de los niños en el país antillano mejora lentamente, con avances en educación, salud y nutrición. El organismo internacional publicó hoy un documento en el que señala que 750.000 niños haitianos han regresado a la escuela y que 80.000 lo han hecho en las 193 instalaciones antisísmicas construidas hasta ahora por UNICEF. Asimismo, indicó que también han puesto en marcha 314 programas de alimentación terapéutica que benefician a más de 15.000 menores, mejorando las condiciones sanitarias en 95 comunidades rurales. Inspectores nucleares de Naciones Unidas del alto rango podrían visitar Irán muy pronto para discutir sus crecientes preocupaciones sobre los posibles aspectos militares de su programa nuclear, dijo el martes un funcionario de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El viaje será en un momento de creciente tensión sobre las ambiciones nucleares de Irán, mientras las naciones europeas se preparan para un embargo de su petróleo. La organización Manos Unidas en Brasil realiza trabajos que apoyan a los niños indígenas que habitan en el pueblo de Tembé, en la región amazónica de Pará, para preservar sus costumbres y tradiciones culturales, dado que son el futuro de esta región.
Para ello, el contacto con la sociedad no indígena ha supuesto, en muchos casos, la pérdida de sus tierras tradicionales, el aumento de la mortalidad, la pérdida de su cultura, lengua y hasta la extinción de muchos de ellos. Actualmente, solo el 11% de las escuelas en Haití cuenta con la autorización del Ministerio de Educación, debido a que la mitad de los docentes tienen tan solo un año de formación secundaria, según ha denunciado este miércoles la organización Save the Children. Según esta organización, tras el terremoto de 2010, el 90% de las escuelas de Puerto Príncipe resultaron dañadas, afectando aproximadamente a 500,000 niños y niñas de entre 5 y 14 años. En los 2 años transcurridos, Save the Children ha construido más de 38 escuelas, ofreciendo formación a más de 1,200 profesores y ayudando a que 30,000 niños se incorporen a las clases. En otra información, le comento que Siria documentó ante Naciones Unidas las diversas medidas dictadas por el gobierno para responder a las reivindicaciones populares y avanzar en un programa de reformas. Las acciones ejecutadas en este sentido aparecen en una carta dirigida a Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas, y al Consejo de Seguridad. En detalle, la carta menciona los decretos presidenciales del 7 y 31 de marzo y del 20 de junio del año pasado, que concedieron amnistía a los responsables del delito. También confirma la liberación en 4 fechas diferentes de más de 3,000 detenidos que no habían participado en hechos de sangre. La comisionada presidencial contra el feminicidio en Guatemala, Alba Trejo, mencionó que la falta de instituciones en el Estado para analizar el fenómeno o las causas de asesinatos contra mujeres explica la impunidad que vive la sociedad. La comisión logró determinar que en Escuintla, siendo el segundo departamento de Guatemala con el mayor índice de muertes violentas de mujeres, difícilmente investigará un caso de feminicidio, debido al machismo, a la desigualdad social y económica, a la pérdida de valores, falta de empleo y escasa conciencia sobre la importancia de la denuncia. El embajador de Cuba en México, Manuel Aguilera de la Paz, señaló que la política norteamericana de aceptar a cualquier cubano que ingrese a su territorio estimula el tráfico de personas, donde participan organizaciones criminales como los Zetas. El diplomático cubano indicó que por cada indocumentado se cobran $10,000 para ser trasladados de Cuba a Estados Unidos vía territorio mexicano, y resaltó que no es fácil eliminar el delito de tráfico de personas cuando ingresar a Estados Unidos, siendo cubano, no tiene ningún problema, estimulando de esta forma el tráfico de personas. Y bien, esto fue todo por mi parte. Soy Elena Paredes. Recuerda que nos vemos mañana en punto de las 9:30 horario del Centro de México. Hasta pronto y que tenga un excelente día.